Tenemos un panel de medios hiperlocales, regionales y estrategias para crecer. Vamos a ver cómo rebota todo lo que vimos recién. Un poquito de silencio, por favor. Así, pasen. Pasen, Sofía, José, Ezequiel, Juan Andrés, perdón. Pasen y tomen asiento. José Hassan Nieves es editor jefe del Toque de Cuba. Juan Andrés Muñoz es el CEO de Pamplo News de España y Ezequiel Franco es el director digital de 0221 de Argentina. Nuestra moderadora y presentadora va a ser Sofía Álvarez, que es la directora de educación de Sembra Media, es argentina y me ha convidado a unos ricos mates, así que te voy a dar el micrófono. ¿Te puedo pedir ayuda con poniendo esto breve? ¿Sí o no? Sí. Es para... ¿Vos querés conectar esto? Sí, ¿puedo? Perdón, ¿me pueden ayudar acá para conectar la computadora? ¿Puede ser? Gracias. Lo manejamos directamente con Y lo manejo con este. Solo para presentar los contratos. Paso. No. Repito entonces que tenemos el panel medios hiperlocales regionales. Vamos a ver, recién escuchamos, por supuesto, una estrategia de un gran medio de la región. Ahora vamos a ver medios regionales, hiperlocales, que también están estableciendo sus estrategias. Tenemos 3 oradores. Y yo solamente les menciono que las presentaciones de ayer están en la página, en el canal de YouTube de la CIP, así que los pueden encontrar ahí. Y nuestra moderadora, que es Sofía Álvarez, va a hacer una introducción y después le va a dar la palabra a los 3 speakers. Sí, hizo clic. Sí, no pasa nada. Lo que pasa es que también tienen presentación ellos. Sí, los 3 tienen presentación. Ah, no sé. ¿Querés que la mande? No sé por qué. Hola. Ahí está. Bueno, si les parece, igual vamos arrancando así no perdemos el tiempo para el panel. Ahí está, perfecto. Uy, pasó algo. Está todo pensado. ¿Tiene power? Sí. No tiene suficiente fuerza. Ah, el cable. Bueno, lo sostengo ahí. Acá. Perfecto. Gracias. Bueno, mi nombre es Sofía Álvarez. Soy directora de educación de Sembra Media y es un gusto para mí moderar hoy el panel con estos 3 periodistas que, además de ser muy respetados por este espacio, son muy queridos en sus comunidades. Ya los presentaron, así que no voy a repetir, y sus biografías están en la agenda, no voy a ahondar en eso. Sí voy a contar un poquito de lo que charlamos preparándonos para este espacio. Lo primero que noté de los 3 es que resaltan la utilidad del periodismo que realizan. Vamos a cambiar radicalmente de sombrero, vamos a hablar de medios locales, hiperlocales y regionales, y la utilidad es un valor muy importante. Palabras como servicio, cercanía, confianza, se repitieron muchísimo en nuestras charlas. Y también hablamos de cómo trabajar en redacciones más pequeñas, en medios más nuevos, les permiten generar innovaciones o jugar con la creatividad y probar productos nuevos. En Sembra Media trabajamos justamente apoyando este tipo de medios, apoyamos a líderes de medios nativos digitales independientes a construir organizaciones más resilientes y más sustentables en el tiempo. Y para hacer bien nuestro trabajo, para hacer nuestro trabajo lo mejor posible, estudiamos muchísimo el ecosistema. Como saben, aquellos que nos conocen hace más tiempo, siempre nos dedicamos a Hispanoamérica y ahora estamos empezando a explorar, a mapear medios independientes alrededor del mundo. Así que para dar inicio a este panel, elegimos 3 datos sobre nuestro directorio de Hispanoamérica para dar contexto a la información que van a estar trayendo Juan, José y Ezequiel. Voy a empezar contextualizando el tipo de medios con los que trabajamos. Me parece que es un dato que también pinta un poco la información que van a estar presentando ellos y la que les voy a estar compartiendo hoy. Más de la mitad de los medios digitales ganan menos de $20.000 al año. Si bien reportan ingresos anuales promedios de casi $160.000, más de la mitad de los medios de nuestro directorio declara ingresos iguales o inferiores a $20.000 al año. Es por eso que pensar en estrategias de crecimiento es tan importante y voy a empezar con el primer dato que elegí para darle contexto a lo que van a estar compartiendo, que es de tecnología.
Hay una pregunta que venimos siguiendo a través del tiempo que es, ¿tener un equipo en tecnología o una persona en tecnología ayuda a este tipo de medios locales, hiperlocales y regionales a generar más ingresos? Y la respuesta es un rotundo sí. Las organizaciones de medios que tienen la oportunidad de tener al menos una persona en el equipo de tecnología tuvieron 3 veces más ingresos que las que no cuentan con un equipo en tecnología. Y si recordamos el dato del promedio de ingresos, es súper importante que podamos triplicarlos. A veces innovar no implica grandes saltos tecnológicos, sino que implica generar procesos que venimos haciendo antes de una mejor manera. Y es el caso de Juan, que nos va a estar compartiendo cómo WhatsApp es un canal de distribución de esa información muy relevante, o Ezequiel, que nos va a estar compartiendo cómo el vínculo con su partner tecnológico genera muchos más ingresos, mejor relaciones con las audiencias y demás. Haciendo foco en nuestro directorio de Hispanoamérica, tenemos al momento 964 perfiles de medios y hay 294 perfiles de medios locales, hiperlocales y regionales. Representan el 30% de nuestro directorio, que es un montón, y más de la mitad de ellos son con fin de lucro. Obviamente que tenemos otros tipos de medios, como el Toque, que es un medio híbrido, y también depende mucho el modelo legal que eligen con el contexto en el cual operan. Y para ir con el último dato, para darle contexto a este panel, en relación a sus fuentes de ingreso, la principal fuente de ingresos de este tipo de medios es la publicidad y la segunda fuente son las subvenciones. Y esto hace coherencia también con algo que venimos estudiando, que es que los medios que son con fin de lucro tienen a la publicidad como principal fuente de ingreso y aquellos que no son con fin de lucro tienen a las subvenciones como principal fuente de ingreso. Pero el dato más interesante que encontramos haciendo zoom en medios locales, hiperlocales y regionales es que cuando desagregamos la categoría de publicidad, la microcategoría más importante es la publicidad local vendida directamente por el equipo. Y esto habla del nivel de conexión que tienen los medios de este estilo con sus audiencias y también con sus auspiciantes locales. Si bien, por supuesto, recuerden que siempre nuestro consejo es diversificar las fuentes de ingreso, nos parecía importante traer el dato de publicidad porque es la publicidad, la tecnología y también el tipo de constitución legal, no solo una foto del ecosistema, sino caminos que podemos ir explorando para aumentar el crecimiento y la sostenibilidad de estos medios. Así que con esto le voy a dar paso a José, que va a estar presentando el caso del Toque y bueno, después vamos a abrir un espacio a preguntas, que es lo más interesante de este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofi. Tenemos un... Sí, acá está el tuyo. No me voy a parar si les parece bien para que sea una conversación un poquito más informal y cercana. Bueno, ya saben, soy José Hassan Nieves, soy un periodista cubano en el exilio, cubano-americano desde el año pasado, con mucha dicha y justo a tiempo, y basado aquí en el sur de la Florida, dirigiendo un medio que está desterritorializado, porque nuestro medio empezó en Cuba en el año 2014, pero por resultado de la represión del gobierno cubano, terminamos en el exilio y hoy operamos desde 9 países diferentes. Estamos registrados aquí en Estados Unidos como una non-profit más Voce Foundation, que sirve no solo al Toque, sino al ecosistema de medios cubanos, sirviendo a Cuba, pero también sirviendo a las comunidades cubanas en la diáspora, donde Estados Unidos tiene un rol principal, pero también tenemos grandes comunidades cubanas en España y en Latinoamérica en varios países. Pero nosotros, sobre todo, lo que nos guía, la visión y que nos distingue es un sentido utilitario del periodismo que hacemos. No solo nos interesan contar las historias periodísticas, hacemos investigaciones, hacemos el típico periodismo de siempre, pero siempre mirándolo desde un prisma de utilidad. ¿Qué recursos de valor para la vida diaria de las personas podemos generar como clave para generar engagement y generar una relación estrecha entre nuestra audiencia y nuestra plataforma? Hasta el momento, la obra de mayor impacto que hemos hecho es este servicio. Este es un tracker del mercado informal de divisas en Cuba y de criptomonedas. En Cuba, el mercado informal de divisas es importantísimo porque no existe prácticamente un mercado formal y porque las cosas más básicas se consiguen en el mercado informal. Nosotros, usando un algoritmo de inteligencia artificial, capturamos mensajes en tiempo real en grupos de redes sociales, Facebook, Telegram, WhatsApp, y somos capaces de leer los mensajes de oferta, de compra y venta de divisas, distinguir del tipo que se trata y calcular una mediana en tiempo real
que da una referencia del valor central del mercado. Y eso lo desarrollamos en 2021 cuando este mercado estaba emergiendo y se convirtió en la tasa de referencia del mercado informal en Cuba. Con lo que nuestro medio pasó a ser un medio de nicho pequeñito que hablaba a 30.000 personas por mes a convertirse en uno de los medios cubanos más visitados y a convertirse en la referencia. Es muy inspirador ver que los restaurantes, los taxistas, los turistas, todo el mundo en Cuba usa la tasa del toque y para hacer una transacción echan mano del teléfono, muestran nuestro sitio web, el home de nuestro sitio web donde está este dashboard y dice esta es la tasa de referencia y a partir de ahí negocian un precio de valor. Eso al mismo tiempo también ha traído como consecuencia que la represión del gobierno cubano es mucho más fuerte porque esta es una herramienta de transparencia en un contexto totalitario. El gobierno es un termómetro de la dimensión de la crisis en Cuba en tiempo real y por supuesto el gobierno cubano, como todo gobierno autoritario y totalitario, le interesa matar al mensajero. Y vean los énfasis que hacen regímenes de este tipo en perseguir a plataformas que informan sobre el mercado de divisas, caso reciente Venezuela. Ahí hay algunos datos que hablan del alcance que ha tenido este producto. Pero a partir de la experiencia que tuvimos, el impacto que nos dio esto, que es nuestra principal herramienta de marketing porque es la que nos trae a la mayor cantidad de usuarios a nuestro sitio web, nuestro tráfico, el más del 60% es directo. La gente escribe eltoque.com porque va a buscar la tasa o usa directamente nuestras aplicaciones. También dijimos, bueno, esto de alguna manera tiene que ayudarnos a... Hay gente haciendo plata con esta información y nosotros no estamos cogiendo nada más que tráfico. ¿De qué manera podríamos nosotros aprovechar esto que hemos desarrollado? Y por suerte estamos trabajando desde el año pasado con un grant de Journalism AI Challenge de la London School of Economics con financiamiento de Google News Initiative en crear el Toque Markets, una plataforma por suscripción donde la data que nosotros obtenemos con uso de inteligencia artificial, de fuentes desestructuradas, del mercado informal, no solo de divisas, ahora también de precios, de remesas, va a estar disponible en esta plataforma más enfocada en actores del sector privado, inversionistas, stakeholders, personas que necesitan vaticinar. Por ejemplo, tenemos herramientas para vaticinar el pronóstico de la tasa. Como tenemos información en tiempo real de oferta y demanda, cómo se está moviendo, podemos vaticinar junto con otro grupo del expertos la trayectoria de esa tasa de cambio y lógicamente esa es una información de mucho valor para personas de negocio. Esto será algo que lanzaremos el beta en septiembre, que hemos estado trabajando en este challenge, Journalism AI Challenge, con apoyo de la London School of Economics, para lanzar esto como una estrategia de sostenibilidad de nuestro medio. Otra arista importante de nuestro trabajo, lógicamente, si nosotros nos dedicamos a promover la libertad de información y acceso a la información en una dictadura, combatir la desinformación es una de nuestras misiones esenciales. Y ese es un problema no solo de los cubanos que viven en Cuba, sino también en comunidades cubanas en el exterior, y en sentido general el problema de la desinformación en las redes sociales. Nosotros usamos inteligencia artificial para detectar en tiempo real matrices de opinión que empiezan a circular, desinformaciones que pone a circular el gobierno cubano, y eso forma parte de nuestro trabajo. Esa imagen que ven fue un CMS que le desarrollamos a otro medio más grande que quería tener su propia unidad de fact-checking. Nosotros les desarrollamos toda la unidad, desde el algoritmo para procesar la información, el CMS para publicar, y es un CMS que es muy útil para el fact-checker porque funciona como un asistente básicamente. Bueno, ¿y a qué está evolucionando eso? A una aplicación que permite detectar desinformaciones circulando en videos de YouTube. Este es otro experimento en el que estamos trabajando con financiamiento de una organización holandesa, RNW Media, que igual lanzaremos dentro de 2 meses, y donde usted pone un link de un video en YouTube y esta es una herramienta que va detectando frases chequeables, transcribe ese video, detecta frases chequeables y la tira contra una base de datos de fact-checkers. Y empieza a buscar, usando inteligencia artificial, las mayores similitudes. Y cuando no tiene match directo de la frase contra algún fact-checking que se haya hecho, entonces da contexto. Y sobre todo es una herramienta que queremos para que la gente misma pueda someter a escrutinio las fuentes de informaciones, que YouTube, en el caso cubano, es muy importante, pero al mismo tiempo para
reutilizar ese gran caudal de información, ese gran trabajo que han hecho los fact-checkers. No solo usamos nuestra base de datos, sino que como estamos en alianzas como Fact Checkeado aquí en Estados Unidos, una red de medios hispanos en Estados Unidos o sirviendo a comunidades hispanas que producen fact-checking, pero también la red Latam Chequea, que es una red de fact-checkers de Latinoamérica, todo ese cúmulo de información puede ser usada para trabajar y combatir la desinformación. Otra línea nuestra de trabajo es la educación legal, porque en Cuba, insisto, todo nos mueve la lucha contra una dictadura y facilitar accesos a recursos a los ciudadanos, pero luego eso se convierte en una herramienta. Entonces nosotros desarrollamos un servicio que facilite el acceso a la legislación, porque a este tipo de gobiernos totalitarios no le interesa que la gente tenga acceso a la información legal y acceso a sus derechos, pero además educa. Y ahí tenemos Legali, que usa inteligencia artificial para procesar el gran volumen de PDF que genera la Gaceta Oficial, que es el equivalente al registro federal en Cuba, y además hacer más accesible esa legislación. Y esto está evolucionando. También ahora que estamos en la diáspora nos dimos cuenta que uno de los principales problemas que tienen los migrantes en este momento particularmente es el acceso a servicios legales de calidad. Hay muchos abogados y hay muchos abogados hablando en los espacios públicos, pero hay mucho marketing detrás de ese trabajo. Y eso no necesariamente implica el mejor acceso. Los abogados más visibles no son necesariamente los abogados de mayor calidad. Entonces hemos hecho un recurso comunitario para que las personas cuenten sus propias experiencias con los abogados, sean positivas o sean negativas, y esto sirva como una herramienta de curaduría comunitaria para recomendar entonces a qué proveedor de servicio acercarte. Y Juan va a contar un poco más, pero nosotros también hicimos un experimento con WhatsApp. A inicios de este año le agregamos un botón de WhatsApp a nuestro home que le decía a las personas con un pop-up, ¿tienes algo que decirnos? Pasamos de recibir 4 mensajes al día en todas nuestras plataformas a más, como promedio, de 300 diarios. Porque la gente enseguida empieza a usar esa herramienta, a preguntarnos cosas, y ha sido una herramienta de conversión maravillosa. Hemos obtenido más de 10.000 instalaciones de nuestra app de las tasas, porque cada vez que alguien nos pregunta a qué precio está el dólar hoy, nosotros le devolvemos el link de descarga de la aplicación. Es una herramienta de conversión tremenda. Nos ha traído más de 50 nuevas historias que hemos publicado. Ha derivado más de 300 consultas legales, que era lo que hacíamos en un cuatrimestre en legal y lo hicimos en los primeros 2 meses de implementación de esta herramienta. Y ahora estamos evolucionando eso a un asistente virtual, porque WhatsApp no es suficiente. Además de que les digo que cuando empezamos a procesar esa cantidad de mensajes, ya empezó WhatsApp a decir que hiciéramos un canal spam, en fin. Y además esto, la interacción, aunque WhatsApp tiene determinadas facilidades para hacer respuestas automáticas, hay humanos detrás teniendo que procesar ese volumen de consulta. Con Sami, que es nuestro asistente virtual, vamos entonces a optimizar ese proceso mucho más y a liberar capacidades que están trabajando en eso hacia otras áreas editoriales, porque nuestro equipo, con los cortes de financiamiento de la cooperación norteamericana, fue reducido a la mitad. Y bueno, el siguiente paso estratégico nuestro está en la conversión de medio en el exilio que sirve a una comunidad nacional que dejamos atrás, al país geográfico, a entendernos también como un medio local sirviendo a las comunidades cubanas en las diásporas. Y esto como estrategia de sostenibilidad. Nuestra gente en Cuba es el 70% de nuestra fuente de tráfico, el 50% de nuestro tráfico en YouTube, y eso significa que nuestro retorno por 1000 impresiones está alrededor de los 7 centavos por publicidad. En cambio, por supuesto, la media aquí en el mercado de Estados Unidos es de 5, 10, 15 de retorno por 1000 de las inversiones. Entonces, hay que traer más tráfico desde una comunidad como la cubanoamericana, que tiene 1.3 millones de personas en esta región del sur de la Florida, y además demostrar con el impacto que nosotros podemos generar, atraer la atención de socios locales, negocios locales, fundaciones locales, filantropía local y pequeñas donaciones de la comunidad en sentido general, apoyando un proyecto que tenga una misión cívica como la que nosotros tenemos y de utilidad. Entonces ese es el camino que nos creemos nosotros puede ayudarnos a sostener también el trabajo de servicio al exilio, especialmente en un contexto donde los financiamientos por grants van a desaparecer en su inmensa mayoría. Aquí les dejo mi contacto en el código QR y podemos seguir la conversación.
tecnología nos funcione. Sí. Genial. Sí. Sonido. Auriculares. Vale. Perfecto. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la SI por esta invitación a estar aquí, a hablar de un medio pequeño. Acabamos de escuchar a Opi hablar de Infobae, un monstruo que todos admiramos y seguimos, y hablar de un medio tan chico como este intimida un poco ante esta audiencia, ¿no? Espero poder contar algo que interese, ¿no? Y que sea de aprendizaje, ¿no? Vengo a hablar de Pamplonews. Es un medio hiperlocal en WhatsApp que fundé en el año 2023, en el verano del 2023. Ahora mejor. Con una vocación eminentemente de servicio, tratar de servir a la comunidad de Pamplona, que es mi ciudad natal, a pesar de que vivo en Atlanta. Es un medio hiperlocal creado y desarrollado desde Estados Unidos, obviamente con personas en Pamplona, en España, pero elaborado remotamente y a través de herramientas de colaboración. Esto es algo que, derivado de la pandemia y de todos los aprendizajes que hemos tenido en estos últimos años, de todo lo que se puede desarrollar en colaboración utilizando las herramientas virtuales, ¿no? En esencia es un boletín que mandamos todos los días a las 7:30 de la mañana a unas 26.500 personas en Pamplona, con una edición diaria en la mañana y una edición de fin de semana que se envía los viernes con las actividades del fin de semana. El tipo de información básicamente son actividades que ocurren en la ciudad, noticias relevantes del gobierno, de la ciudad, eventos, gastronomía, cosas que realmente interesan a nuestra comunidad. Y la idea de este proyecto es crear comunidad precisamente. Ahora voy a explicar un poco la génesis del proyecto, ¿no? Y en un mundo gobernado por los algoritmos, la idea era salirnos un poco de esa dictadura que nos trae la tecnología, en el que solo se muestra el contenido que los algoritmos quieren. Tener esa relación directa que tanto estamos buscando como medios. La idea del proyecto surgió de una postulación a la beca de Stanford, de JSK, trabajando sobre el problema de los desiertos de información local, que es un problema bastante serio aquí en Estados Unidos y que muchas fundaciones están tratando de resolver a través de grandes inversiones de subvenciones, grants, etc. Y eso me llevó a sumergirme, zambullirme en varios informes, Reuters, etc., sobre qué está pasando en el ecosistema informativo y sacar algunas conclusiones muy interesantes conectando los puntos, ¿no? de estos informes. No simplemente leyendo el informe, sino cómo puedo sacar de aquí conclusiones prácticas. Ya hemos hablado muchísimo en estos días de la fatiga informativa, estamos fatigados de oír de la fatiga informativa, la competencia por la atención, la importancia del servicio, el modelo de user needs que Dimitri Shishkin habla tanto en su LinkedIn y en sus publicaciones en blog. La importancia de la mensajería, como cada vez más personas se informan a través de mensajería, peer-to-peer, enviándose mensajes. El auge de WhatsApp como medio de comunicación, particularmente en los países de América Latina, en muchos países de Asia, en España, por supuesto, y en Europa, no tanto en Estados Unidos, que donde el SMS todavía tiene mucha más penetración. Un aumento de la polarización política, ¿no? Derivada también de estos algoritmos que fomentan esa inquina, ese odio entre las personas, priorizando el contenido que emociona más allá del contenido racional. Y también, aquí Opi nos ha hablado muchísimo de la inteligencia artificial, pero pues esa irrupción que ha condicionado y va a condicionar y va a cambiar drásticamente nuestros workflows.
¿Cuál fue la evolución en este corto espacio de tiempo, desde el año 2023, en verano, de Pamplonews? Lanzamos como un boletín en WhatsApp, muy sencillo, pero que descubrimos que era una innovación más allá de lo que pensábamos. El Observatorio Iberifier de España y Portugal nos dijo que era el primer medio, certificó que es el primer medio WhatsApp First que se ha creado en España y en Portugal, al menos, ¿no? También en Francia nos dijeron que no había experimentos de ese estilo, en Dinamarca, o sea que hemos ido descubriendo que varios mercados vieron esto como una innovación, a pesar de que para nosotros quizá era un paso obvio. Tuvimos un crecimiento meteórico en los 6 primeros meses, pasamos de 0 a 12.000 suscriptores, todo a través de boca a boca, no hemos gastado ni un peso en pagar publicidad, ni en redes sociales. Y hoy día son más de 26.500 personas suscritas al boletín, una población más o menos de 200.000 personas, que es la ciudad de Pamplona, para que os hagáis una idea más o menos del porcentaje de penetración que tiene hoy Pamplonews. Luego expandimos a la web, creamos un producto de web, pero simplemente como apoyo al WhatsApp, manteniendo la primacía del WhatsApp. Y a raíz de empezar a producir el contenido y la generación del boletín con inteligencia artificial y una serie de combinaciones más complejas, desarrollamos un CMS propio para lanzar este tipo de contenidos y un ecosistema de aplicaciones. Esto llevó a que este año, hace un par de meses, la Universidad de Elche y el Ayuntamiento de Elche nos concediera el premio a la innovación Vicente Verdú en periodismo, que es el premio hoy día quizá más prestigioso a la innovación periodística en España. Destacaron el bien público que hace Pamplonews como un bien público indiscutible, la frescura y sostenibilidad del modelo y el enfoque directo, ágil y participativo, que esas son coordenadas pues, de nuestro proyecto, ¿no? Compitiendo con monstruos, ¿no? como El País, El Confidencial, ABC, El Diario.es, Cibio. Para nosotros fue una experiencia realmente impresionante poder competir con una redacción de 3 personas en innovación con equipos de cientos de personas como tiene El País, o El Confidencial o ABC. Este es un slide más o menos con nuestro ecosistema de aplicaciones. Voy a hablar brevemente de varias de ellas. La web de Pamplonews, que es una web de la que voy a destacar nada más que no tiene banners publicitarios. Es algo que en mi etapa en CNN, yo trabajé durante 25 años en CNN, y los banners me parecieron una esclavitud total y nunca me gustó la experiencia. Fue lo primero que quité. Tener la libertad de crear tu propio medio te da esa varita mágica de poder erradicar las cosas que nunca te gustaron. Una de ellas, los banners publicitarios. Tratar de monetizar de otra manera a través de branded content, de una experiencia de inbound hacia el boletín que luego monetizas, pero no directamente la web. Tratamos de dar la experiencia más directa y más fácil de consumo al usuario. El CMS que mencionaba, cuando empezamos a desarrollar el boletín, empezamos a utilizar una serie de herramientas tecnológicas como Trello, Make, atando diferentes APIs de diferentes productos, hasta que después de dominar el proceso dijimos, vamos a crear una aplicación en macOS y lanzamos un CMS para generar el boletín que utiliza la inteligencia artificial para generar los resúmenes, para editar el audio, generar la versión en audio que voy a hablar ahora. Y también desarrollamos unas métricas propias. Sabéis que WhatsApp no es muy bueno para darte métricas como medio. Nosotros hemos logrado generar una serie de métricas de engagement muy interesantes a través de WhatsApp. Creamos, como decía, la versión en audio de Pamplonews, no solamente como una forma de consumir el contenido de una manera diferente cuando uno está haciendo otras actividades, sino que también para las comunidades con discapacidad visual, ¿no? De hecho, cuando no publicamos el boletín de audio, las primeras personas que se quejan son personas con discapacidad visual que dependen de este boletín para informarse en la mañana. Hace poco acaban de terminar nuestras fiestas más universales, los Sanfermines, que me imagino que todos conocéis, habréis visto imágenes en estos días. Lanzamos una aplicación que se llama Sanfermín Now, en la cual pues los usuarios pudieron consumir el programa de las fiestas, pero de una forma innovadora, con geolocalización, también con limitación de las horas a las que el usuario quería saber en la que ocurrían los eventos, también por temáticas, programación para niños, programación de gastronomía, música, etc., ¿no? Además, lo lanzamos en 7 idiomas, incluido el euskera, inglés, francés, alemán, italiano, consumo offline,
e información meteorológica en tiempo real también, porque, como sabéis, bueno, los que hayan sido los Sanfermines estuvieron pasados por agua, así que fue bastante importante estar enterado del día a día. Lanzamos también Pamplonau, que es una especie de TikTok navarro, donde los usuarios nos mandan vídeos a través de WhatsApp. Está conectado también al backend de WhatsApp. Los usuarios nos mandan los vídeos en tiempo real y nosotros los publicamos y es como un TikTok, vídeo vertical, básicamente. Que nos hemos dado cuenta que más allá del consumo de esta aplicación en sí, que no es tan grande, lo importante es que nos está dando una serie de contenido de la audiencia sobre material que está pasando en tiempo real, que nosotros luego utilizamos en Instagram como Reels. Y, por ejemplo, ahora en Sanfermines crecimos la cuenta de Instagram en más de 2.000 nuevos seguidores gracias a los vídeos de Pamplonau. Rasca y Gana, lanzamos un producto de rasca y gana, como los cartoncitos tradicionales que te dejaban esta cosa gris en el dedo, pero sin mancharte, ¿no? A través de una aplicación. Esto es un producto de monetización. Llegamos a acuerdos con tiendas, con comercios en Pamplona para regalar producto a cambio de y un fee. Creamos estos sorteos, rascando consiguen premios. No solo está generando una mayor visibilidad de las marcas, sino que además nos está trayendo suscriptores, porque para poder participar en el Rasca y Gana, el usuario se tiene que autentificar con su número de teléfono, con lo cual y validamos ese número de teléfono con la comunidad de Pamplonidos. Si no está dentro de la comunidad no puede participar, con lo cual eso también nos está trayendo usuarios a la comunidad. Las Foticos, que es un producto también de contenido generado por la audiencia, esta vez de fotografía en lugar de vídeos. Los usuarios nos mandan fotografías y cada semana hacemos un reto de periodismo fotográfico y damos premios semanales, un premio del jurado que es profesional con criterios de calidad fotográfica y luego un jurado popular que son los usuarios que votan sus fotos favoritas. Gastro, una plataforma para diferentes eventos que se organizan en Navarra, como sabéis, cuna de la gastronomía en España junto con el País Vasco, uno de los mejores lugares donde se come en España, así que todos invitados a Pamplona cuando tengáis oportunidad. Todos los años se realiza la Semana del Pincho, la Semana de la Cazuela y generamos esta aplicación en colaboración con la Asociación de Hostelería de Pamplona, una aplicación patrocinada con geolocalización, alérgenos, contenido generado por la audiencia, también con un concurso fotográfico de los pinchos, audio de los pinchos por parte de los chefs que los hicieron, etc. Un boletín de empleo. Nos dimos cuenta de que el desempleo es un gran problema en nuestra comunidad. En lugar de resolverlo de una manera pasiva, dando un contenido de texto, creamos esta aplicación que utiliza Machine Learning, inteligencia artificial, para sugerir ofertas laborales a los usuarios según su perfil, que definen al principio. Todo esto conectado a su número de WhatsApp también. Y esta aplicación estuvo patrocinada por la Cámara de Comercio de Navarra. Parkings. Descubrimos que había una API pública con las plazas de garaje, de parking en Pamplona, en tiempo real, pero estaba publicada en una web inaccesible. No era mobile friendly, eran simplemente datos aburridos en una tabla. Lo que hicimos fue convertirlo en una aplicación interactiva donde los usuarios seleccionan los parkings que más utilizan y esto simplemente les dice, hay de 440 plazas, 63 en este momento están libres, con lo cual el usuario sabe a qué parking puede ir, además ordenados por geolocalización, cuál te queda más cerca. Esta es una de las aplicaciones más utilizadas en la ciudad. Villavesas, en Pamplona le llamamos Villavesa al autobús urbano, porque originalmente iba de Pamplona a Villava, que es una localidad de donde es Miguel Indurain, por cierto, el ciclista navarro. Y básicamente aquí, en lugar de ser la aplicación oficial, que tiene un montón de cosas muy pesada que hay que descargar del App Store, esto es una web app, simplemente vas a esta URL y el usuario puede definir cuáles son las líneas de autobús que más utiliza y la aplicación le dice cuánto tiempo falta para que llegue el autobús a esa parada a donde le queda más cerca. Con lo cual uno puede estar tomándose un café y saber que le quedan 5 minutos para llegar a la parada, suficiente como para terminar la conversación con su amigo. Palabrica, aquí tenemos gente del New York Times, es la versión del Wordle del New York Times, pero con palabras navarras que nos están generando. Más de 1000 personas diarias juegan este juego, que además de ser muy interactivo y de ser muy entretenido y de retarse mutuamente las personas, les está ayudando a conocer más de las palabras típicas de nuestra tierra, ¿no?
El Sadarómetro. Este fue un juego que lanzamos para comparar el tamaño del estadio del Sadar, que es el del equipo de la ciudad, de Osasuna, con diferentes construcciones, como por ejemplo la Torre Eiffel o San Basilio de Moscú, y también para convertir unidades, ya sea número de personas con superficie, comparado con números de Sadares. Ahí podéis ver más o menos cómo funciona una cosa de engagement. Sí. Termino rápidamente. Métricas de Pamplonius, 26.500 suscriptores, como decía, más de 11.700 usuarios registrados en Curro, 6.000 clics promedio, más de 600 boletines creados en el CMS. Monetización rápidamente. La aplicación mencionaba los patrocinios de las aplicaciones, branded content en la web. Hemos hecho campañas, por ejemplo, con Starbucks. Ingresos por eventos, que nos pagan organizadores de eventos por tenerlos en el boletín, los rasca y ganas que ya mencionaba, y la venta de merchandising. Tenemos una tienda con productos de Pamplonius, entre ellos esta camiseta, por cierto. Wink, wink. Y desarrollo de aplicaciones para terceros. Estas aplicaciones que estamos generando han llamado la atención de empresas que nos están contratando para hacer las aplicaciones. Voy a terminar. Métricas de impacto. Nada más quería dejar esta, no sé si se va a oír el audio, pero un poco del impacto que estamos teniendo, más allá de la generación de ingresos y demás, que también, que es clave, es la transformación social del tejido social en Pamplona. Si esto funciona, con esto termino. Parece que no se oye. Vale, pues nada, no hay problema. Termino entonces con los aprendizajes. Comienza siempre con las necesidades de la audiencia, eso es clave. Ya hemos venido hablando en estas sesiones sobre lo importante que es pensar en la audiencia primero. No asumir nada, encuestar siempre a la audiencia, preguntar las cosas, porque uno se lleva sorpresas, cosas que uno piensa que van a funcionar, luego no funcionan y hay que pivotar rápido. La innovación no tiene por qué ser cara, somos un equipo de tres personas dedicándole el tiempo que nos sobra en el día y estamos haciendo estos productos que habéis visto. Los pequeños éxitos te pueden llevar a ser complaciente, incluso las cosas más pequeñas te pueden hacer dormir de los laureles, hay que innovar siempre a pesar de tener éxito. Hay que pensar más allá de los formatos clásicos, por eso utilizamos las aplicaciones, aprovechar la IA y el contenido y publicidad tienen que hablarse, esa separación tan radical daña el negocio, hay que tener una relación fluida de simbiosis y mutualismo. Y eso es todo. Muchas gracias. Eskerrik asko. Buenísimo. Bueno, buen día a todos. Sí. Pero tengo el machete acá, por eso. Machete, no sé cómo lo puedo traducir. ¿En inglés o en notas? Un resumen. Lo hice con IA, igual. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel Franco. Soy director digital de 0221.com.ar, que es un diario digital de La Plata. Somos un nativo digital. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, la provincia más importante del país. Bueno, La Plata es la capital. Tenemos 7 años y medio ya. Nos consideramos un medio joven, somos un medio joven. Remarco el tema de juventud porque es algo que me parece que es clave para entendernos dónde estamos parados y a dónde llegamos en estos 7 años. Nuestra audiencia objetivo es de 1 millón de personas, que son las personas que viven entre La Plata, Berisso y Ensenada, que son 2 ciudades vecinas. Ese es nuestro mundo, es al mundo al que apuntamos, somos un medio local. Tenemos más visitas que ese 1 millón de personas al que apuntamos, pero es el foco de nuestra audiencia, ¿no? Y ahí es la palabra clave que todos la conocemos y todos tratamos de enfocarnos es en nuestra audiencia. Nosotros nacimos de la nada.
Cuando creamos el medio no teníamos audiencia, cero audiencia, no teníamos marca, no existía nuestra marca, nadie la conocía, no teníamos redacción, no teníamos un lugar físico, nada. Surgimos de la nada y construimos desde cero. Obviamente que donde más apuntamos a construir fue nuestra audiencia. Y acá, fíjense lo que es construir desde cero para un medio digital, que durante un año, cuando uno ponía 0221 en Google, lo que aparecía era una nota que gentilmente nos había hecho Infobae, a que había anunciado que nosotros habíamos nacido. Fíjense lo que nos cuesta a los medios digitales y más locales insertarnos dentro de lo que es el mundo de Internet y cómo llegar a las búsquedas. Ayer Gastón hablaba de 30 años de la web, Gastón Reuter, y yo pensaba en estos 7 años cuántas estrategias desarrollamos. Y los invito a ustedes que en algún momento se pongan a pensar en estos últimos 5 o 10 o 20 años, los que estén trabajando en digital, cuántas estrategias desarrollaron y llevaron adelante para siempre tratar de llegar a esa audiencia. Nosotros pasamos por Mobile Files, SEO, newsletter, podcast. Ahora estamos con streaming, estamos con inteligencia artificial. Hace 3 años estábamos hablando de realidad aumentada. Un montón de estrategias y las que vienen. Hoy Opi nos dejaba a lo último esa gran inquietud que es lo que viene, ¿no? Bueno, pero el foco siempre está en la audiencia. Nosotros siempre tratamos de que cada estrategia que aplicamos, que llevamos adelante, que desarrollamos y que quizás dure un año, porque al otro año hay que cambiarla, siempre esté orientada en la audiencia, que es lo más difícil de construir y lo más importante de sostener. Hoy nos daba un dato de las ganancias que da tener un buen equipo técnico, tecnológico, en una redacción. Bueno, para nosotros fue clave elegir un partner tecnológico que pudiera acompañarnos en este proceso de crecimiento que estábamos desarrollando. Tenemos pocos recursos, digamos, somos un medio que tiene 23 personas trabajando, nos falta tiempo, nos faltan personas, y a veces también nos falta conocimiento. Entonces es importante tener alguien que te acompañe y que te dé esas soluciones y que no solamente te ayude a resolver lo que vos querés hacer, sino que te traiga soluciones en tiempos donde no tenemos la capacidad para poder dar este tipo de resoluciones en un medio chico, en un medio hiperlocal. Nosotros encontramos en 2 al Cubo, que es nuestra empresa que da nuestro CMS, ese tipo de soporte que le quiero dar 3 ejemplos hoy de lo que estamos trabajando y cómo nos ayudaron a poder no solamente retener nuestra audiencia, sino también poder incrementar ingresos. Ayer hablaba, uno de los ejemplos que teníamos en las charlas de ayer era la personalización. Bueno, nosotros cuando nacimos, digo, La Plata es una ciudad muy futbolística, tiene 2 equipos, que es Gimnasia de La Plata y Estudiantes de La Plata. Quienes nos entienden no solamente somos campeones del mundo, sino que nos apasiona el fútbol. Bueno, y La Plata tiene esa pasión, es una ciudad futbolística. Y nosotros desde que surgimos sabíamos que teníamos que enfocarnos en ese contenido para esa audiencia que teníamos, pero teníamos otras prioridades. Recién cuando cumplimos 5 años pudimos empezar a formar ese equipo que necesitábamos. Bueno, hoy tenemos un equipo deportivo que está enfocado en gimnasia, que está enfocado en estudiantes, tenemos contenido, tenemos las personas dedicadas
Y nos surgió la necesidad de, bueno, ahora que tenemos esto, vamos a personalizar ese contenido en esa audiencia específica que es parte de nuestra gran audiencia local, que es de gimnasia y estudiante. Entonces, surgió la necesidad de, bueno, de crear un newsletter para esos hinchas, para esos fanáticos, para esos seguidores de los clubes. ¿Qué pasó? A la hora de desarrollar un newsletter, tenemos que buscar una plataforma para enviar el newsletter, buscar las métricas que están en esa plataforma, explicarles a los periodistas que vayan a esa plataforma, cómo usarla, el contenido que estoy generando de esa plataforma no lo tengo en mi plataforma, o sea, está en otra plataforma, que además le pago a esa plataforma para que me envíe el newsletter. Bueno, en un principio fue caótico y hasta atentaba contra el negocio de sacar ese contenido. Bueno, encontramos una solución donde tenemos todo integrado dentro del CMS. Dentro del CMS nosotros tenemos integrado la plataforma de envío, las métricas que son importantísimas y lo más importante es que el contenido queda dentro de nuestro CMS. O sea, el periodista que realiza las notas de estudiantes, por ejemplo, que se dedica a hacer 3, 4, 5 notas durante el día y que después hace un newsletter personalizado para esa audiencia, a la hora de ir a buscar ese contenido no tiene que ir afuera, copiar el link, pegarlo, y el lector cuando lee no hace clic y se va afuera. Siempre está dentro de nuestra plataforma. Bueno, esa solución tecnológica nos permitió, por un lado, ahorrar mucho tiempo, y por otro lado, retener a la audiencia. Y el tercer punto es tener toda la métrica integrada para saber cómo está funcionando. Porque a veces es engorroso y la verdad que somos bastante vagos y tener que ir a buscar afuera de una plataforma, abrir, fijarse. Cuando uno tiene todo integrado es mucho más rápido. Esto, bueno, obviamente nos permitió, todo en una misma solución, darnos una solución a una necesidad nuestra para un producto puntualmente focalizado en nuestra audiencia. Otro de los casos lo vivimos con el reproductor de video. Tener un reproductor de video para un medio chico era caro, es caro. Entonces, bueno, cuando arrancamos, vamos a buscar soluciones externas. Obviamente la primera solución es YouTube, que como reproductor es muy bueno, pero tengo un montón de limitaciones desde el contenido que voy a poner por todas sus políticas de privacidad, la monetización, etc. Y hay otro tipo de servicios también tercerizados que ofrecen el producto, pero que a la hora que el día que vos no lo necesitas más, no lo querés más, te bajan la persiana, el producto no está más. Cuando vas a hacer play a esa nota no está más el video y es una complicación para nosotros. Además también métricas afuera, tener que ir, subir el video, copiar el código, ir al CMS, pegarlo, un montón de tiempo. Bueno, encontramos también una solución tecnológica donde está integrado todo el producto del player de video en el CMS. A un costo mucho más bajo que el tener que ir a pagar una plataforma externa. Y ahí también eso nos permitió, por un lado, tener un control de nuestro contenido. Puedo publicar mi contenido de los minutos que sean, del tipo de contenido que sea, sin ningún tipo de restricción. Por otro lado, tengo toda la carga dentro de mi CMS. El periodista cuando está haciendo la nota, sube el video, lo coloca y ya está. No hay que hacer mucho más nada. Y por otro lado, tener toda la métrica, saber todo el comportamiento de ese video, cómo funciona, integrado en mis métricas del CMS. Entonces, nos soluciona la vida poder hacer eso en mucho menor tiempo. Recuerden que somos un equipo de 23 personas que no podemos hacer todo. Y el tercer ejemplo es el de inteligencia artificial. Nosotros a
fines del año pasado nos planteamos la necesidad de integrar inteligencia artificial en nuestra redacción. El principal objetivo era agilizar tiempos de trabajo para poder generar mayor contenido de calidad para nuestra audiencia. Es decir, que al reducir los tiempos, los periodistas tienen mayor tiempo para poder hacer otro tipo de contenido y ese tipo de contenido y ese tiempo utilizarlo en contenido de calidad para nuestra audiencia. No, podría habernos utilizado para hacer otro tipo de notas, para hacer notas SEO, para buscar volumen. Nosotros buscamos calidad para nuestra audiencia, para enfocarnos y no perder a nuestra audiencia. Hoy Opi hablaba de la capacitación y de que todos los niveles de la empresa, de la organización, tienen que estar alineados y tienen que estar capacitados. Bueno, nosotros empezamos capacitando de arriba hacia abajo. Acá nos ayudó, y de paso el chivo, la publicidad para mañana, Álvaro, que trabaja capacitando equipos en inteligencia artificial y desarrollamos un plan que nos servía a nosotros para la capacitación de nuestra organización. Bueno, hoy, Opi, ¿cuántos tenían al principio ustedes? 48, dijiste, agentes inteligentes. Bueno, con 5. Bueno, nosotros tenemos 8 recién ahora. Son agentes inteligentes que están dándole a la redacción un montón de soluciones, desde las más básicas hasta otras más complejas. Por ejemplo, obviamente, todo el tema de titulación, SEO, tagueo, toda esa tarea que nos hace perder tiempo, que es engorrosa, que a los periodistas no les gusta hacer, bueno, hoy ya pasan por una capa de inteligencia artificial y después sobre generación de contenidos repetitivos o contenidos que hacemos todos los días, como por ejemplo ofertas bancarias, y desarrollos más complejos como poder identificar dentro de un boletín oficial, que es la comunicación que hace todos los días un gobierno sobre un montón de información, qué cosas de esa millones de palabras pasan en mi ciudad. Cómo poder detectarlo en un segundo, poder detectar qué pasó oficialmente, qué resolución hubo, qué dicto judicial, etcétera, hubo en mi ciudad. Bueno, hay otros agentes que nos están ayudando. Bueno, pero nosotros trabajamos, acá le robé a Álvaro, que hizo un dibujito con inteligencia artificial sobre el trabajo que hizo con nosotros. El objetivo del proyecto era mejorar la eficiencia operativa de la redacción, diseñar herramientas especiales, potenciar la cobertura periodística y fortalecer la capacidad de análisis. Bueno, hoy, después de... ya llevamos 6 meses, pero medimos el primer trimestre de trabajo y en estos primeros 3 meses del año el contenido de calidad aumentó un 129% en relación al año anterior, al mismo periodo del año anterior, pero solo hubo un 2% más de mayor contenido. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo que le generamos a los periodistas trabajando con inteligencia artificial, lo aprovechamos en crecer en contenido de calidad para nuestra audiencia y no en contenido en commodity u otro tipo de contenido que nos podría haber llevado a tener mayor contenido, a tener quizás mayores métricas, pero no es lo que a nosotros nos interesaba, porque el foco está en nuestra audiencia. Pero pasó algo, cuando empezamos a trabajar, notamos cuál era la pata corta de trabajar con la inteligencia artificial. Todo lo que estábamos haciendo lo teníamos afuera del CMS. Entonces, era engorroso ir desde la gente inteligente, hacer todo el trabajo, que el periodista haga todo el trabajo y después tener que ir y llevar eso al CMS, que es casi como ir a Word, copiar la nota que uno escribía en Word y pegaba en el CMS. En paralelo, nuestro proveedor de CMS estaba trabajando en cómo integrar inteligencia artificial. Bueno, y hoy ya macheamos
y empezamos a integrar inteligencia artificial en el CMS, donde todo el trabajo engorroso de tagueo, de titulación, de SEO, que hacíamos por fuera, con inteligencia artificial por fuera del CMS, hoy empieza a integrarse al CMS. El periodista hace todo desde el CMS. Obviamente también el redactor usa la inteligencia artificial como flujo de trabajo, con buscador de inteligencia artificial, todo dentro del CMS. Entonces, le estamos facilitando, estamos dándole mucho más tiempo del que le estábamos dando a principios de año, cuando no teníamos esa integración y no estaba esa integración. Obviamente, la inteligencia artificial no nos va a dar todas las soluciones, y yo quería hablar de algo que no nos sirvió. Siempre me gusta marcar lo que hice y no me sirvió. Me parece que son los mejores ejemplos, darse cuenta de lo que no nos sirve. Por ejemplo, los audiotextos, los resúmenes de texto en inteligencia artificial, el CMS nos da la posibilidad de tener eso, nosotros lo implementamos, lo llevamos, pero nos dimos cuenta que la tasa de usabilidad es bajísima, es muy baja. Entonces quedó más como un chiche tecnológico que como una solución real para mi audiencia. Obviamente hay un 2% de personas que hacen clic y quieren escuchar. No lo sacamos, no lo dimos de baja para no herir la susceptibilidad de ese 2% de la audiencia, pero la verdad que es algo que no nos sirvió y que es algo que podemos trabajar y decirle al proveedor, che, mira, esto a nosotros no nos funciona. Y acá está la idea de que, hoy lo mencionaba Opi, de que la tecnología no es el problema, sino que tenemos que saber utilizar la inteligencia artificial y cómo aplicarla. Yo me preguntaba qué va a pasar, todos nos preguntamos qué va a pasar. Hoy estamos viendo una caída del search. Muchos medios que viven de Discover van a empezar a experimentar también la caída. ¿Qué va a pasar con la geo, con la IAO? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos a generar? ¿Cómo vamos a aparecer en estos resúmenes? Es algo que nos inquieta a todos, pero que creo que todos sabemos dónde estamos parados y estamos trabajando y queremos trabajar para eso. Por eso es importante tener a alguien que te acompañe y que te dé un buen soporte y que te dé soluciones. Creo que ya terminamos. Ayer salí a caminar y acá 2 cuadras, en la 87 y 2 cuadras para allá, me encontré con Sami, la curandera, y bueno, la verdad que si no nos sirve todo lo que estamos hablando acá estos días, podemos llamarla a Sami y preguntarle. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a ustedes tres por habernos presentado cómo la innovación en medios locales, hiperlocales y regionales, medios pequeños, medios con equipos más pequeños de los que veníamos hablando en este espacio, están utilizando la innovación para mejorar el tipo de servicio que realizan. Sé que estamos un poquito pasado de tiempos, pero si alguien tiene alguna pregunta, si no, yo arranco con una. ¿No? Me preguntaba, escuchándoles a los tres, así que cualquiera que se anime me puede contar, lo de Ezequiel fue claro porque compartieron que tienen un partner tecnológico con el que vienen construyendo la relación y también trabajan con Álvaro como consultor. Si miden también, porque muchas veces nos pasa en Sembra, intentando que los medios entiendan el valor de la inversión económica que requiere tener este tipo de desarrollos. ¿Cómo miden esa relación entre la inversión que tienen que hacer y el retorno de ganancia o de audiencia o del número que ustedes estén midiendo para ver, bueno, cuánto más pongo en esto, cuánto le saco? Si querés, José, arrancá. Que Muy me dejaste rápido. intrigada con cómo lo están haciendo, porque están incluso proveyéndole soluciones a los demás. En nuestro caso, al principio era relativamente fácil porque, bueno, trabajando con equipos en Cuba era económico tener desarrolladores de tecnología cubanos que son de alta calidad, muy buena formación, pero esos desarrolladores de tecnología, como 2 millones de cubanos en los últimos años, se han ido. Y ahora ya no es tan rentable. Entonces, cada vez que la directora de productos que tenemos una persona que es la Project Manager que impulsa todos estos procesos,
viene con que queremos hacer algo y trata de ponerle una tarea a ese equipo de desarrollo de tecnología in-house que tenemos, yo le digo, cuesta más usar una herramienta externa que lo que nos cuesta una hora de desarrollo. Si sí, bueno, pues pensemos un desarrollo. Pero si no, no perdamos tiempo, porque no tenemos tiempo para eso. Es aprovechar el recurso que tú tienes de la manera más eficiente y efectiva. Pero una de las 3 cosas transformaron nuestro medio, entre muchas. Tener un desarrollador in-house, sensible al periodismo, desarrollando soluciones para expandir nuestro alcance. 2, tener una project manager. Yo soy periodista, lo mío es la creatividad, pensar ideas, pero no organizar, estructurar procesos y políticas. Y 3, bueno, tener una directora financiera, porque lo mismo, nosotros llevamos la contabilidad en Excel y eso está bien para empezar un blog, una cosa reciente, pero una vez que ya la organización empieza a crecer, necesitas también procesos, orden, transparencia para los donantes, accountability a través de auditoría. Entonces, ya el cambio en estos medios hiperlocales, que lo vemos mucho porque el ecosistema cubano es básicamente de medios pequeños, llega a un punto donde para dar el salto requieres estructura y capacidades. Juan, ¿vos querías agregar algo? Si no, paso, como quieras. No, yo creo que poco que agregar. Coincido con José que tener el conocimiento in-house ayuda, y esa sintonía entre la parte de producto y desarrollo con la idea del periodismo, entenderse a la perfección, no tener que explicar mucho, y aunque la otra persona no sea periodista, sí que entienda el periodismo, las necesidades de la audiencia, del usuario, la usabilidad, la simplicidad, y también muchas veces ahorrarse costos, porque, por ejemplo, por citar un caso muy concreto, el acortador de URLs, ¿no? Es un producto que, si uno empieza a utilizarlos masivamente para su data, son productos costosos. Llegamos a la conclusión de que era mejor desarrollar nuestro propio acortador. Entonces, todas las métricas ya son nuestras, el desarrollo ya se pagó con creces y nos ayuda a hacer sostenible la operación. Súper interesante, y también las diferencias entre los 3. No hay un solo camino hacia la sustentabilidad de este tipo de medios, y me parece que son un muy buen ejemplo de cómo en cada contexto funciona una cosa distinta. Hay una pregunta por ahí. Ahora sí. Quería preguntaros en general a los 3, y creo que en el caso del toque es muy evidente, y es ¿cómo es la relación y cuánto percibís que viene gente de fuera a un medio hiperlocal? Digamos, para vosotros es la diáspora, es evidente, pero para alguien de fuera de La Plata o pamploneses fuera, ¿cómo es? Y luego, concreto a Juan Andrés, creo que has hecho una cosa que a mí me flipa mucho, que es una apelación muy profunda a lo que ancla a la gente con la ciudad. O sea, si no me confundo, la letra es la de Kukushumushu, ¿no? La tipografía, más o menos, pero que rápido lo identificas como algo muy pamplonica. Pensándolo, ¿hay posibilidad o se os ha acercado a alguien para poder replicar el modelo pero con otras ciudades, o si lo contempláis? Sí, gracias, Rosa. Definitivamente, usuarios de fuera de Pamplona hay, sobre todo mucho periodista curioso. Yo cada día entran nuevos periodistas de Inglaterra, de Dinamarca, de Rusia, de China, de la India. Gente que oye en algún lugar de Pamplonios y dice, bueno, vamos a ver qué están haciendo estos pirados, ¿no? Gente que dura poquito tiempo suscrita, se meten una semana, miran lo que curiosean un poco y se van. En general, y luego del resto de España también, gente que está monitoreando lo que hacemos. Con respecto a lo de abrir en otras ciudades, definitivamente hemos tenido contactos de gente que nos ha dicho en México, en Argentina, en España, en diferentes ciudades, y es algo que definitivamente todo lo que estamos trabajando, el CMS incluido, está con vistas a escalar. ¿Cómo lo hacemos escalable? Un poco Opi ha contado cómo lo hacen en Infobae. La idea también es hacerlo a nivel local, pero con otro tipo de fuentes, ¿no? Es más utilizar la data disponible, las APIs abiertas, y crear productos de los que hemos enseñado adaptados. Estamos trabajando, por ejemplo, ahora en un Fantasy League de fútbol basado en Osasuna. Queremos llevarlo a diferentes ciudades, también a otros equipos de España y de fuera, ¿no? Así que definitivamente la internacionalización y extensión es parte del proyecto. En el caso... ¿Es prestarle voz? Hola. En el caso nuestro, obviamente
nuestra mayor audiencia es de La Plata, pero toda la audiencia es bienvenida, así que hay un 60% de la audiencia que no es platense, que no es local, que viene por nuestro contenido. El 80% de nuestro contenido es local, así que nosotros tenemos una muy buena estrategia multiplataforma, que fue algo que fue lo que nos permitió crecer mucho en poco tiempo. Y yo creo que las redes sociales nos ayudaron mucho a que nos conozcan en nuestros productos, y obviamente nos convertimos en marca de referencia y vienen a leernos y viene mucha gente. Obviamente está relacionado al resto de las plataformas. Nosotros hacemos el contenido, hoy la gente no va a la .com, entonces llega por otros lugares. Pero bueno, también digo, tener un buen partner tecnológico te permite que aparezcas bien en Discover, que aparezcas bien en Search, y que quizás alguien está buscando un contenido de otra cosa y se topa con tu contenido, le gustó, vio que el título era interesante, la foto estaba buena, es prolijito, entró y lo viste. Obviamente esa no es nuestra audiencia objetivo, no le hablo a esa persona, pero vengan todos, no hay problema. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la CIP por habernos dejado organizar este panel y traer la voz de estas 3 excelentes personas. Felicitaciones, muchas gracias Sofía también por la conducción.